Ya estamos aquí otra vez, puntuales, como habíamos dicho, a las 12, y le quiero dar la palabra y la bienvenida a Lasne Mújica, de la Universidad de Deusto, que va a versar sobre las mujeres deportistas invisibles y estereotipadas. Va a Lasne, nahi duzunean, egunon, eta ongi etorri. Kaixo, egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Muchísimas gracias por la invitación. Veo que todavía está conectada también María Luisa Esteban, que ha sido un placer escucharla desde aquí, desde Donosti y Zaragoza. También Marieta, eskerrik asko zure aurkezpenagatik. Ikusi dugu gainera baditugula amankomunean nire ikasle ohia eta erreferentzi bezala zuretzako Unai Arrieta, Erritmikako Espainiako txapelduna. Como decía, María Luisa también tomó nota del congreso que nos has recomendado. Tengo ya la ventana abierta para poder hacer la inscripción y poder hacer nuestras pequeñas aportaciones. También darle las gracias a Arantzazu por esa ponencia que nos ha abierto un poquito las miras y las perspectivas a la importancia de los patios de los colegios, un asunto realmente interesante e importante. Y Arkaitz, bueno, pues colega aquí en Deusto, que, bueno, pues que colaboro también con compañeros, compañeras como Ane Ardillaga, eta Arkaitz eskerrik asko baita. Bien, pues voy a intentar profundizar un poquito en las dos palabras que recoge la pequeña ponencia o la charla que tenemos. Bi hitz erabiltzen ditut, emakume kirolariak, alde batetik ikusezinak eta estereotipatuak. Decía mujeres deportistas invisibles y estereotipadas. El estudio lo hemos llevado a cabo 3 investigadores aquí de la Universidad de Deusto del equipo de comunicación. También, al igual que el equipo de Marieta, un equipo reconocido por el gobierno vasco, un equipo reconocido en la categoría A, y que estamos trabajando en temas de comunicación y género. Badaukat taldean, lankide bat, tengo un compañero en el equipo que dice que la comunicación lo es todo. Y ciertamente hoy en día la comunicación pues, tiene muchísima relevancia en la creación de la opinión pública y también en el deporte y también en la generación de estereotipos de las mujeres deportistas. Y por tanto decía que voy a incidir en estas dos cuestiones. Voy a intentar ser muy breve y voy a intentar incidir en la invisibilidad y en los estereotipos de las mujeres. Se trata de un estudio que llevamos justo antes de la pandemia. Todavía no sabíamos lo que nos venía encima, justo 3 meses antes de la pandemia. Hicimos este trabajo de campo que se trata de, bueno, es una muestra aleatoria a nivel de Guipúzcoa con 400 y pico ciudadanos guipuzcoanos mayores de edad. Fue un trabajo que se realizó con sistema CATI, con un cuestionario telefónico asistido por ordenador. Y, como decía, es un muestreo pues, representativo y aleatorio a nivel de Guipúzcoa y, por tanto, yo creo que los resultados pueden ser realmente interesantes. Justo antes de la pandemia, con lo cual, bueno, pues nos da también una visión de cómo estábamos antes de toda esta situación que estamos viviendo durante todos estos meses. Este estudio trata sobre varios asuntos muy diversos sobre la visibilidad de las mujeres deportistas y también va más allá de esta visibilización de las mujeres deportistas en cuanto a atributos o valores asociados al deporte y más al deporte más a lo femenino o a lo masculino. Como indico, es un estudio mucho más amplio, pero me voy a centrar en estas dos cuestiones. Bueno, me voy a limitar a mostrar una serie de gráficos y, como digo, voy a intentar sintetizarlo mucho. En este trabajo de campo realizado, preguntábamos en primer lugar sobre la visibilidad y la notoriedad de los deportistas, tanto deportistas mujeres como deportistas hombres.
Preguntábamos sobre la visibilidad de la mujer y pedíamos que se valorara la visibilidad de las mujeres y hombres deportistas en una escala de 0 a 10, siendo 0 nada visible y 10 de mucha visibilidad. Y además solicitábamos que se comparara esa visibilidad en la actualidad y le pedíamos al ciudadano también que recordara la visibilidad dada a las mujeres deportistas y a los hombres deportistas hace 5 años. Hemos recogido los datos, hemos recogido aquí los datos en este gráfico para hombres y para mujeres. ¿Qué es lo que dicen las mujeres? ¿Qué es lo que dicen los hombres sobre las mujeres deportistas y sobre los hombres deportistas? Como veis, en todo par de gráficos, en todo par de diagramas, no hay apenas diferencias entre lo que opinan los hombres y lo que opinan las mujeres. Los hombres ciudadanos, las mujeres ciudadanas, tienen opiniones bastante similares. Hemos hecho una comprobación estadística también, hemos contrastado con diferentes test estadísticos si hay diferencias entre las respuestas de hombres y mujeres. No me voy a detener ya en estos elementos técnicos, pero no hay diferencias entre lo que dicen hombres y mujeres. Volvamos al gráfico, lo que nos dice el gráfico. Primera idea, que hombres y mujeres, los ciudadanos, apenas muestran diferencias en lo que dicen sobre la visibilidad de las mujeres deportistas. Veamos qué más cosas nos están diciendo. Efectivamente, si nos centramos en lo que pasa en la actualidad, en la percepción de lo que está pasando en la actualidad, sí que estamos observando que la visibilidad de las mujeres deportistas en la actualidad es mucho menor que la visibilidad de los hombres deportistas. Claramente, lo que nos están diciendo, la percepción de los ciudadanos guipuzcoanos es que la visibilidad de las mujeres deportistas es mucho menor. Hay un gap, como vemos, hay un gap, a ver si lo pongo con el puntero, lo que tenemos es un gap importante entre la percepción de los ciudadanos guipuzcoanos entre lo que es la visibilidad de las mujeres deportistas con respecto a la visibilidad de los hombres deportistas. Vemos que la puntuación de la visibilidad de los hombres deportistas está en un 9, aproximadamente en un 9 sobre 10, cuando la visibilidad de las mujeres deportistas está en un 5,5, en un suficiente. ¿Vale? Por tanto, efectivamente hay una brecha, hay un gap importante. Veamos qué es lo que pasa o qué es lo que la percepción de los ciudadanos respecto a hace 5 años. ¿Cuál es la visibilidad? ¿Cuál era la visibilidad? ¿Cuál es la visibilidad que pensaban que tenían las mujeres deportistas y hombres deportistas hace 5 años? Bueno, pues estamos viendo que nuestra percepción, la percepción de los ciudadanos guipuzcoanos es que la visibilidad de los hombres deportistas hace 5 años también estaba casi en un 9. Es decir, que apenas hay diferencias de la visibilidad de los hombres deportistas hace 5 años y hoy. Ha aumentado la visibilidad de los deportistas hombres, pero bueno, pues es muy marginal este crecimiento. Pero fijaos en el gap. Ciertamente hace 5 años el gap que decíamos entre mujeres y hombres deportistas pues es mucho mayor que lo que están diciendo que existe en la actualidad. ¿Vale? Hay un gap, había un gap, o mejor dicho, hay un gap hoy de la percepción de hace 5 años. Los ciudadanos guipuzcoanos nos están diciendo que efectivamente la visibilidad de la mujer hace 5 años era mucho menor que la visibilidad de los hombres deportistas. Estaba en un 3, en un muy insuficiente. Si comparamos, y esta comparación, aunque aquí también en este gráfico es bien visible, hemos hecho otro gráfico haciendo un poco las diferencias. Veamos un poquito las diferencias, ¿vale? Vamos a hacer un juego, vamos a cocinar un poquito los datos. Vamos a hacer una resta, kenketa bat egingo dugu. Gaurko ikustezina edo ikusten dena, pertzepzio hauek pixkat, sukaldeatu egingo ditugu datuak pixkat. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este gráfico? Pues básicamente nos está, es destacar las mismas ideas que acabo de indicar, pero veamos un poquito poniendo aquí el eje 0. Vemos aquí el eje 0
Y lo que estamos viendo claramente es que en este caso la visibilidad de los hombres, comparado con la visibilidad que tenían hace 5 años, ha aumentado. Muy poquito ha aumentado. ¿Quién ha aumentado? Ha aumentado la mujer, la visibilidad de las mujeres deportistas. Y ciertamente estamos viendo que estamos haciendo camino, hay un camino positivo en la visibilidad de las mujeres deportistas, pero todavía esa brecha es importante. Estamos viendo aquí, si comparamos hombres y mujeres, la visibilidad de las mujeres hace 5 años respecto a la visibilidad de los hombres deportistas hace 5 años, el gap hace 5 años era gigantesco. En este momento existe el gap, se va reduciendo. Por tanto, hay una brecha importante. Esa brecha se ha reducido con respecto a hace 5 años, pero todavía estamos con una brecha. De nuevo, tenemos datos sobre los diferentes contrastes estadísticos, pero me parece que el foro quizá no es el más apropiado. Quizá me reservo para el Congreso Internacional de María Luisa Esteban, que quizá puede ser un buen foro para hablar ya de contrastes estadísticos. Bueno, pero además de comentar hombres y mujeres deportistas en términos generales, también hicimos un ejercicio de notoriedad. Lo mismo que podemos hacer un ejercicio de notoriedad sobre marcas de cerveza. Bueno, pues veamos ahora cuál es la notoriedad de hombres y mujeres deportistas. Bueno, esto es una lista que va de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lehenengo emakume kirolaria edurne pasaban agertzen da, eta 16. postuan ageri da. El primer hombre deportista, ya hemos comentado, la influencia del tenis, ya se ha comentado, yo creo que ha sido Marieta quien ha hecho referencia al fútbol y al tenis, y ciertamente fútbol y tenis, los deportes red, parece que son los deportes con mayor visibilidad, con mayor notoriedad, y en esa visibilidad además nombres como Rafa Nadal, Leo Messi, Cristiano Ronaldo están en ese top, en esa notoriedad espontánea. Cuando preguntamos a los ciudadanos guipuzcoanos cuál es el primer deportista, que te viene a la cabeza, el primer nombre, el nombre más notorio es el nombre de Rafa Nadal. El segundo es el de Leo Messi, el tercero de Cristiano Ronaldo. Y la primera mujer deportista aparece en la posición número 16, en la posición número 19 aparece Mireia Belmonte y vemos también a Naikari García, futbolista de la Real Sociedad, que aparece ya en la posición número 22. Y todos los demás, como veis, 30 nombres de profesionales del deporte, pues de estos 30 solo aparecen 3 mujeres, el nombre de 3 mujeres. Esto es lo que se refiere a la notoriedad espontánea, cuando preguntamos ¿y cuál es un nombre de un deportista? Vemos que es un hombre y está relacionado con una red. Pero además de la notoriedad espontánea, lo que hicimos fue, cogimos a una veintena de deportistas más notorios. Cogimos para eso un ranking de deportistas que elabora todos los años un periódico deportivo de mayor tirada y preguntamos, en este caso, por notoriedad asistida. Es decir, ¿conoces a Iker Casillas? ¿Conoces a Rafa Nadal? ¿O no lo conoces? Y además hicimos un ejercicio de asociación con qué deporte lo estaban asociando. Bueno, pues en este caso, pues el deportista de mayor notoriedad asistida, vuelvo a recordar, ¿conoces a este deportista? En este caso, el deportista de mayor notoriedad es Iker Casillas, de nuevo red, fútbol, y el segundo deportista de mayor notoriedad es Rafa Nadal, el tercero Miguel Indurain. En este ranking, la primera mujer deportista que aparece es Arantxa Sánchez Vicario, que aparece, como vemos, en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octavo lugar. Su notoriedad asistida aparece en octavo lugar. Y como vemos, todas las mujeres, el resto de mujeres deportistas aparecen en la parte baja.
Lidia Valentín, que también ha aparecido en una de las diapositivas, pues aparece en último lugar. Ruth Beitia, que también ha aparecido, aparece en último lugar. Mayalen Churraut, también, que ha aparecido en una de nuestras diapositivas, también aparece en estos cuartiles inferiores. Bien, bueno, invisibles, ¿no? Es cierto que, digo aquí, si bien la visibilidad de las mujeres deportistas ha aumentado en los últimos años, la diferencia existente entre mujeres y hombres deportistas es todavía, la diferencia es muy abultada. Y las mujeres deportistas son todavía prácticamente invisibles. El gap, la brecha, todavía es grande y todavía somos invisibles. Somos invisibles. En algún caso ya me han corregido que somos invisibilizadas, pero eso lo dejo quizá para un café y para que lo vayamos comentando. En este trabajo lo que hemos constatado cuando hemos pulsado la opinión es que las mujeres deportistas son invisibles, somos invisibles. También hemos comentado en varias de las ponencias, se ha comentado sobre los estereotipos y sobre aquellos deportes más feminizados, más masculinizados, quizá algunos atributos, características, habilidades que se asocian más a las mujeres y otros valores, atributos, deportes, habilidades, destrezas que se asocian a los hombres. Bueno, también lanzamos esta pregunta. Cogimos una batería de atributos, de valores: flexibilidad, sincronización, coordinación, elegancia, equilibrio, velocidad, liderazgo, arrogancia, corrupción, compañerismo. Cogimos una batería larga de valores, de atributos, y lo que preguntábamos en esta ocasión era si asociaban ese atributo con lo femenino o con lo masculino. Bueno, he optado por enseñar el gráfico resultante. Bueno, ¿cuáles son esos valores y esos atributos más femeninos y cuáles masculinos? De nuevo, hombres y mujeres, ¿qué es lo que opinan los hombres? ¿Qué es lo que opinan las mujeres? ¿Vale? En general, vemos que están bastante sincronizados. Hay algunas diferencias, pero me voy a detener en lo que a grosso modo lo que estamos viendo. Y yo creo que el gráfico nos está diciendo ya, nos está dando pistas de qué es lo que están diciendo los ciudadanos guipuzcoanos. Flexibilidad, pues es un atributo femenino, según la ciudadanía. La sincronización, la coordinación, la elegancia, el equilibrio, el sacrificio, la escucha, el respeto, la ética, la superación, la justicia, la perseverancia, la generosidad, la solidaridad. Hemos subrayado aquí en verde aquellos atributos que, según los ciudadanos guipuzcoanos, son atributos más asociados a lo femenino. ¿Y con qué se asocia lo masculino? Con la fuerza, la corrupción, la potencia, la arrogancia, el liderazgo, la velocidad, el éxito, la frialdad. Luego hay una serie de atributos que estadísticamente hemos comprobado, que están ahí, y estadísticamente pues están ahí en la línea más neutra, ¿no? El aguante, el sentido de equipo, el compañerismo. Pero este gráfico claramente nos está hablando de ciertos estereotipos. La feminización de unos valores junto con la masculinización de otros nos sugiere una perpetuación de estereotipos. Una perpetuación de estereotipos de género que podrían dar lugar a algunos obstáculos para ciertamente alcanzar esa paridad de en el deporte de carácter competitivo. Simplemente estamos recogiendo asuntos que se han comentado, que han sido comentados por Mariate, que han sido comentados por Arantzazu, por María Luisa, también por Arkaitz. Y como tengo tiempo, me vais a permitir que pongamos en 3 minutos un vídeo que seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Es un vídeo Like a Girl, y que hace referencia de alguna manera a
a estos estereotipos, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Mm? Me vais a permitir el anuncio. Vamos allá. Bueno, pues quedan 5 minutos para preguntas que seguro que surgen. Bost minutu galderentzako. Eskerrik asko benetan guztioi. He aprendido muchísimo de todas y de todos. Y nada, pues estoy a disposición de todos los participantes. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko Alasne, benetan interesgarria planteatu duzuna eta zelan azaldu duzun. Yo tengo una pregunta o una pequeña reflexión acerca de tanto de lo que has planteado como lo que has planteado en relación con lo que habían comentado alguna de tus compañeras, ¿no? Parece ser que hay una especie de doble filo por el cual los estereotipos tienen que ser estereotipos respecto a la actividad física deportiva femenina positivos, entendiendo esto pues, dentro de un grado de normalidad, libertad, individualidad, para que de alguna manera, pues siguiendo por el modelo de aprendizaje que tenemos normalmente, existan esas referentes. Y tú, por otra parte, planteas que esas referentes pues, no están convenientemente visibilizadas. Entonces,
Si tenemos que concentrar las acciones, por así decirlo, ¿dónde debemos de atacar? ¿Debemos de atacar al proceso educativo principalmente independientemente de que los referentes no estén, o debemos de esperar a que se generen los referentes para que el proceso educativo pueda aprovecharse de ello? O igual hay que trabajar las dos cosas a la vez, pero bueno, vosotras sois las expertas y bueno, si Arantzazu o cualquiera de las otras ponentes quiere participar, pues me interesa muchísimo, pues porque creo que es una cuestión que dentro de las administraciones más pronto o más tarde se tendrá que abordar. Bien, a ver si consigo responder algo, porque el reto que nos planteas es enorme. Ciertamente la creación de referencias, la creación de referencias además en todos los ámbitos. Y yo creo que las referencias en alguna ocasión, lo he comentado, dice Mariate, las referencias existen, pero hay que visibilizarlas, ¿no? Y a veces además en cosas nimias, y no solo hablo de referencias a nivel de deportistas de élite, a veces las referencias están en nuestros entornos más cercanos. Y yo creo que es el conjunto lo que hay que trabajar, ¿no? La visibilización, efectivamente, de las mujeres deportistas de élite, pero también tienen que ser referencias mucho más cercanas, ¿no? Y yo creo que es un trabajo del conjunto de la sociedad. Y acciones desde lo más cercano hasta los más macro, ¿no? Estamos trabajando en un modelo ya de carácter que llamamos un modelo ecosociológico, y ahí estamos haciendo referencia de cómo hay que trabajar a nivel personal, a nivel individual, a nivel micro, a nivel meso y también a nivel macro. Y la referencialidad pues hay que trabajarla también en todos los niveles, ¿no? A nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, para conseguir que esas brechas que estamos identificando, que ese gap que estamos identificando se vaya reduciendo. Sí, seguro que Mariate también quería puntualizar algo. Pues María nos dice que no, o bueno, no sé si abre el micrófono o no abre el micrófono, o como quieras, Mariate, siéntete libre de participar, faltaría más. Yo, si me permitís, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado la compañera y fantástica su exposición, pero en el ámbito educativo, que es donde yo más me muevo, detectamos de una forma significativa que se hace un importante trabajo para, dentro del contexto del aula, poder, pues bueno, se ha dado una formación al profesorado, pero la tarea es inmensa, es muy, muy compleja. Con la última ley de educación y la anterior también, y aquí desde el marco legislativo, desde el plan Esiberri, se hace una apuesta importante por trabajar con la mujer de una forma transversal el género. Pero la barrera fundamental para nosotras en gran parte es la calle. O sea, realmente, como bien comenta la compañera, si no se hace una intervención comunitaria, o sea, algo sistemático, es muy difícil todo esto. Cuando trabajamos, cuando un entrenador o una entrenadora está poniendo un ejemplo o se habla, como hoy en las noticias he puntualizado, el que las primeras noticias relativas al deporte siempre hacen referencia al deporte masculino, en concreto mayormente al fútbol, nunca se hacen en el momento el paralelismo al de la mujer. Ya sería algo maravilloso lo que se ha planteado inicialmente, el poder hacer pues bueno, que sea una única liga de mujeres y de hombres, pero realmente es muy complicado la intervención por esa situación. Se hacen grandes trabajos, hay grandes compañeras y compañeros que trabajan todo esto, se hace un esfuerzo importante, pero tiene que ser una intervención sistémica, tiene que ser algo realmente más global que puntualizar para poder llevar a cabo ello. Y le dejo a mi compañera, que seguro que da una muy buena respuesta.
Bueno, yo básicamente creo que hay que hacer un trabajo sobre todo de concienciación y de sensibilización, ¿no? Que es lo que básicamente nos falta. Creo que todas las acciones que se hagan son pocas, porque en la sociedad en general el hombre nos tiene ganado el terreno, pero es que en el deporte ya es terrible, ¿no? Entonces, cualquier acción que se haga es buena. Siempre cualquier acción que se haga en el sentido que vaya va a ser buena y cada persona tenemos que concienciarnos de que en nuestra mano tenemos algo que hacer y tenemos algo que aportar para que la sociedad vaya cambiando. Pero desde luego yo creo que una de las cosas que sigue ocurriendo es que todavía en las federaciones te encuentras un montón de obstáculos de estas características. No hace mucho, hace 3 o 4 años, se generó un equipo de fútbol 11 de chicas en la UPV para los campeonatos universitarios. Y de repente nuestra propia universidad les dice que no pueden competir porque las chicas de fútbol solo podían competir en el fútbol 7. No solo ocurre eso, sino que además pues ellas dicen, bueno, pues vale, pues nos vamos a apuntar en un equipo mixto. No, bueno, vale, podéis competir, pero no os vamos a dejar pasar a los campeonatos estatales porque no existe esta modalidad. Y ya estamos otra vez con el tema de las modalidades, ¿no? Bueno, al final no les iban a dejar generar el equipo, no les iban a dejar competir a nivel universitario y en ese momento estaba Teresa Nuño en la Dirección de Igualdad de la universidad, yo creo que era el último año, y me llamó a mí y me dice, ¿tú cómo ves el tema? ¿Les dejamos jugar? Y le digo, por supuesto. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no les vas a dejar jugar? Pero juegan en una liga con hombres, bien, y nadie les ha puesto una pistola en la cabeza, ellas lo han pedido, ¿no? No les estás obligando tú, sino que ellas han solicitado jugar en esa liga masculina. ¿Por qué no pueden jugar? Y estos son los obstáculos que encontramos una y otra vez. Otra cosa es que ellas decidan que no, que les van a dar un palo muy fuerte, que los chicos pues son más brutos, que yo no creo que una mujer que es futbolista está acostumbrada también a recibir, quiero decir. Pero bueno, pues puede haber gente que prefiera no jugar en una liga mixta, pero yo creo que son las menos, ¿eh? Estuvimos haciendo un estudio con mujeres deportistas de alto nivel y en pelota vasca había una persona que denunciaba que había jugado con Patxi Eugui y que le ganaba a pelota a mano y cuando cumplió los 14 años le obligaron a dejar la pelota. En otro momento determinado, otra deportista de lucha, que es alavesa y que apareció en las fotos, decía que no podía seguir compitiendo porque en las categorías en las que ella se manejaba, pues las mujeres no eran rival para ella y que le hubiera gustado muchísimo competir en una liga masculina porque muchos de los hombres tampoco estaban a su nivel. Y bueno, pues esto es algo que es una reivindicación que existe en el mundo del deporte. Y es una reivindicación que existe y que siguen siendo las modalidades las que atan, las modalidades masculinas y femeninas, las que atan el que determinados deportistas puedan desarrollarse como tales. Y referentes existen, ¿eh? Otra cosa es que se publiciten, que no se publicitan, pero referentes existen. Vale, eskerrik asko hiruroi zuen azalpenengatik eta debate polito honengatik. Decía que gracias a las tres por las respuestas a la pregunta planteada y por este pequeño debate.